Dios, bendecidos, gracias por acompañarnos este día. Domingo estamos delante de la presencia del Señor, estamos gozándonos, acabamos de tener nuestro tiempo de alabanza y adoración y vamos a pasar en este día, como iglesia Jesucristo gobierna, vamos a pasar a la palabra de Dios, amén. Damos gloria al Señor, gracias por su compañía, a todos los que nos están viendo ahí en la red, gracias ahí en Facebook, en YouTube, gracias porque están otra vez con nosotros. Dios los bendiga, los bendecimos, aquellos que están conectados, aquellos que se conectan posteriormente. Tenemos 41 suscritos en las páginas. Gloria a Dios. Bueno, solamente en YouTube, en Facebook pues es diferente, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos ahí hay 41 que estamos delante del Señor. Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos. Y vamos a pasar hoy a la palabra del Señor. Hoy tenemos un título que se llama, una predicación que se llama El Rey Saúl y el Anticristo. La historia se repite. Amén. Repito, el Rey Saúl y el Anticristo. La historia se repite, gloria a Dios. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, gloria a Dios, vamos a ir al Antiguo Pacto, sí, también se le llama el Antiguo Testamento, pero es mejor decir el Antiguo Pacto, gloria a Dios, gracias a Dios. La Biblia está dividida en dos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, antes de Cristo, ¿verdad? Y después de Cristo, gloria a Dios, dos pactos que el Señor ha hecho con su pueblo, aleluya. Cristo es el Salvador, el Mesías Salvador, Él ya vino hace 2000 años, gloria a Dios. Su pueblo lo rechazó, pero nosotros lo hemos recibido. Los gentiles, éramos gentiles porque no teníamos pacto con Dios, pero ahora tenemos pacto con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, gloria a Dios. En el primer libro de Samuel vamos a leer en el capítulo 8, gloria a Dios, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, versículos 5 al 19, gloria a Dios, amén. Ahí está en sus pantallas la escritura y vamos a leer. Y le dijeron a Samuel, en este caso, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó esto a Samuel, esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Clamaréis y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día,
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Padre, queremos darte las gracias en este día por la bendición de poder estar reunidos. Gracias como iglesia, gloria a Dios, aquí presencialmente y en las redes. Iglesia Jesucristo gobierna. Gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices, nos hablas, Señor, por medio de tu palabra. Queremos estar atentos, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto al 100% de aquellos que nos están viendo, nos están escuchando y los que estamos aquí presentes. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren, como antecedentes y contexto de esta historia, el profeta Samuel, ¿verdad? Estamos en el primer libro de Samuel, era en ese momento el último de los jueces de Israel, pero había sido levantado como el primer profeta para el pueblo de Dios, para el pueblo precisamente de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios en el antiguo pacto. En su función precisamente el profeta Samuel funcionaba, valga la redundancia, como representante de Dios ante el pueblo de Israel. Esa era la función de un profeta, representar a Dios ante el pueblo. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Dios hablaba al pueblo de Israel, pero lo hacía no directamente, sino a través del profeta que él había levantado, y en este caso era el profeta Samuel. Esa era la función de un profeta en la antigüedad. Cabe mencionar que el profeta Samuel sí era respetado por el pueblo de Israel, pero aún así un día llegaron los ancianos del pueblo de Israel, llegaron el pueblo de Israel, eran representantes del pueblo de Israel, y pidieron y querían tener un rey humano visible, como lo tenían el resto de las naciones paganas que estaban alrededor del pueblo de Israel. Amén. El profeta Samuel, dice aquí la escritura, que ya había envejecido. En ese tiempo él puso a sus dos hijos, a Joel y Abías, como jueces en Israel, pero ambos, dice la escritura, que ambos hicieron lo malo, ya que eran corruptos y daban un mal testimonio, estos dos hijos del profeta Samuel. ¿Y qué pasa? Que los ancianos de Israel querían parecerse al resto de las naciones que estaban a su alrededor, que habían escogido un rey que gobernara sobre ellos. Y aunque Dios era, dice la palabra que para Dios el pueblo de Israel era un pueblo especial y diferente a las demás naciones gentiles, a las demás naciones paganas que no tenían un pacto con Dios, pero ellos querían parecerse a los demás, querían un rey que gobernara sobre ellos. Y así a veces, en muchas ocasiones, los cristianos, en lugar de querer ser diferentes y ser especiales para Dios, pues quieren parecerse a los del mundo, ¿verdad? Quieren parecerse a los incrédulos, quieren parecerse a los paganos, a los mundanos, y no quieren ser diferentes a ellos. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes, nos ha sacado, esa es la palabra santidad o santo, significa ser apartado, ser separado para Dios. Y cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama como pueblo, Él quiere hacer un pueblo especial con nosotros. Y era lo que quería Dios con su pueblo Israel. Es más, vamos a ver esto en una cita, vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver cómo Dios, Jehová, levanta a Israel como un pueblo especial. Amén. Dice Deuteronomio 7:6, damos un momento para que lo busquen. Gloria a Dios, está en los 5 primeros libros de su Biblia, el Pentateuco, que se le llama la Torá. Amén. Y así dice el Señor, dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Amén. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial.
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Gloria a Dios. O sea, Israel, el pueblo de Israel era el más insignificante, pero ese escogió el Señor. Y a veces nosotros, ¿verdad? Éramos lo más insignificante, lo peor, pero Dios nos escogió para atraernos a Él, para que seamos su pueblo. Y hoy podemos ser su pueblo, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta ese momento, la nación de Israel funcionaba como una teocracia. Quiero que entendamos esto. Esto es, que Dios gobernaba sobre ellos como un pueblo especial. Amén. Dios gobernaba sobre ellos, y en este caso lo hacía a través del profeta Samuel. O sea, Dios era el gobernante de Israel a través del profeta. Pero los ancianos de Israel dijeron: no, nosotros queremos parecernos al resto de las naciones, queremos que nos pongan un rey que esté ahí visible, ¿verdad? Que nos gobierne. ¿Para qué? Para parecernos al resto de los pueblos paganos que están a nuestro alrededor. Pero Dios no quería eso, porque Dios dijo: yo quiero que sean un pueblo especial, yo quiero gobernarlos. Amén. De ahí viene la palabra, el nombre de esta congregación, Jesucristo Gobierna, porque Jesucristo quiere gobernar nuestras vidas en primer lugar. Ya vendrá como gobernante visible al mundo, ¿verdad? Cuando comience en su segunda venida, cuando comience el milenio del gobierno de Cristo en la tierra. Pero ahorita está gobernando en nosotros, no visiblemente, pero sí en nuestros corazones, por medio de su palabra, por medio de sus leyes, de sus mandamientos, etcétera. Y así gobernaba Dios a través del profeta Samuel sobre su pueblo Israel. Pero no quisieron eso. El profeta, el pueblo de Israel no quiso eso. Dijo: no queremos un rey visible como tienen los demás pueblos, ¿verdad? Entonces el profeta Samuel, molesto por esta petición de los ancianos del pueblo de Israel, oró a Jehová. Gloria a Dios. Qué importante cuando tenemos algo en el corazón, ¿verdad? Estamos molestos o algo nos incomoda. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Jehová, venir ante Dios, ¿verdad? Sí, fue y le preguntó a Dios: Señor, ¿qué pasa aquí con estos? ¿Verdad? Dice que oró a Jehová, le preguntó a Dios qué hacer, y Dios le respondió. Y a veces pensamos que Dios nos va a responder de alguna manera, y no, a veces Dios nos la cambia y nos responde de otra forma. En este caso, Dios le respondió: no te preocupes, Samuel, escúchalos, porque a quien han rechazado no es a ti, sino al que han rechazado es a mí. Gloria a Dios. ¿Entendemos esto? Porque ellos estaban bajo una teocracia, Dios gobernando. Hay diferentes tipos de gobierno en el mundo, ¿verdad? Están las democracias, las dictaduras, ¿sí? Está la teocracia, que es el gobierno de Dios, que es la mejor, porque ni siquiera la democracia, ¿verdad? Está el comunismo, está el socialismo, formas de gobierno, ¿verdad? Que el hombre ha inventado para gobernarse a sí mismo, pero ningún tipo de gobierno ha funcionado. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad?, no tiene la capacidad para gobernar conforme a las bendiciones del Señor, y máxime si ponen leyes en contra de Dios, pues peor tantito, ¿verdad? Pero la teocracia siempre será la mejor forma de gobernar, y Dios ha permitido, ¿verdad?, que el mundo tenga diferentes reinos, imperios mundiales, gobernantes, pero ninguno ha dado el ancho hasta hoy. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios tendrá que regresar y gobernar el mundo un día ya muy próximo. Entonces, la nación de Israel estaba funcionando pues bien hasta ese momento. Dios gobernaba sobre ellos por medio del profeta Samuel, pero ellos querían este rey visible. El profeta Samuel se enoja, busca a Dios y le dice: no te preocupes, porque no te están rechazando a ti como profeta, me están rechazando a mí como Dios. Eso fue algo terrible. Pero le dijo Dios al profeta Samuel: bueno,
diles esto, ¿verdad? Que me están rechazando a mí, pero adicionalmente diles lo que les va a pasar por medio de este rey que ellos quieren que yo les imponga, ¿sí? Dice, conforme a la petición de ellos de que quieren un rey conforme a las demás naciones, diles lo que les va a pasar con este rey. Y les da 7 puntos de los que les va a pasar con el rey que ellos estaban pidiendo. Les dijo, en primer lugar, este rey que yo les imponga, o que les ponga, más bien no les imponga, más bien que les ponga, tomará a sus hijos y los pondrá como sus guaruras, ¿verdad? Correrán delante de él. En segundo lugar, los pondrá a trabajar en sus propios negocios. A sus hijas las va a poner a que lo perfumen, ¿verdad? Y que le hagan sus alimentos, su comida. Tomará lo mejor de sus tierras y se las dará a sus siervos, a los que este rey bien le parezca. Les va a cobrar impuestos y les cobrará además diezmos. Y todos vendrán a ser sus siervos. Y finalmente les digo una cosa, cuando clamen a mí por todas estas cargas que les va a imponer este rey, y vengan ante mí, yo no les voy a responder. Ese era el paquete, el Señor se los dio completito. Ok, les pongo a su rey, pero miren todo lo que les va a pasar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se amachó. El pueblo de Israel en su necedad insistieron y le respondieron al profeta Samuel, pues aún así, aunque nos pase lo que nos pase, nosotros queremos un rey visible, ¿verdad? Como los tiene el resto de las naciones. Gloria a Dios. Y mucha gente en la actualidad, ¿verdad? Pareciéndose al pueblo de Israel, pues cometen muchos pecados y no les importan las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué hizo Israel? La nación dijo, no nos importan las consecuencias, tú ponnos un rey que gobierne visible sobre nosotros, no nos importan las consecuencias de lo que venga. Y así es la gente, peca, comete pecados y dice, no me importan las consecuencias que puedan venir a mi vida, porque tarde que temprano quiero decirles que siempre las consecuencias, el pecado trae sus consecuencias. La consecuencia principal del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ya hablamos de la muerte, ¿verdad? Hay diferentes tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, a mucha gente no le importa, ¿verdad? Lo que venga, dice, voy a pecar y no me importa los juicios de Dios. Y los israelitas, ¿qué hicieron con esto? Rechazaron el gobierno de Dios, que repito, es la teocracia. Quisieron una monarquía, quisieron un monarca como lo tenían el resto de las naciones paganas. Y Jehová les dio precisamente les levantó al primer rey de Israel, que se llama Saúl. Y el Señor envió a Samuel, a su profeta, a ungir a este rey, al que iba a ser el rey sobre Israel, que fue Saúl, quien al principio quiero decirles que pues actuó adecuadamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, hasta que fue hallado pecado en él. El rey Saúl cometió varios errores, varios pecados. Esto es que fue desobediente, por ejemplo, por decir algunos de ellos, a la orden de Dios de aniquilar totalmente a los amalecitas. Él peleó con ellos, pero no los aniquiló totalmente, tomó cosas que no debía haber tomado, o sea, fue desobediente a Dios. Además, el rey Saúl se tomó atribuciones que no le correspondían. Una vez abusó del poder de Dios y participó en los sacrificios que solamente le correspondían hacer al profeta Samuel. Ese fue otro de los pecados. Consultó a adivinos, a hechiceros para tomar decisiones. O sea, cometió varios pecados y como consecuencia de sus pecados abrió puertas espirituales
Dice la Escritura que aún era oprimido por un mal espíritu, ¿sí? Que lo atormentaba, que le provocaba hacer locuras y tener continuas depresiones. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando el hombre peca, abre puertas espirituales y el enemigo se meten los malos espíritus ahí que nos hacen hacer cosas aún peores. Y eso fue lo que pasó con el rey Saúl. Empezó a cometer pecados, tomarse atribuciones que no le correspondían, y con un mal espíritu dice que se le metió y que lo hacía hacer locuras y tenía depresiones. Muchas veces las depresiones que hay en la gente son más que otra cosa por algo espiritual que está mal en la vida. Espiritualmente está mal la gente, la persona, y vienen depresiones a su vida. Aún las depresiones quieren llevar, es un tipo de enfermedad del alma que aún, pues su consecuencia final es que a veces la gente se quiere hasta suicidar por esas depresiones, por ese espíritu de tristeza que opera en la vida de la gente, que ha abierto su puerta al pecado. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues se cumplió lo que el Señor les había dicho. Pues van a tener muchos problemas con el rey que quieren que yo les ponga, porque no quieren que yo gobierne sobre ustedes. Ustedes quieren que gobierne una persona, un hombre, una persona que es imperfecta, una persona que es pecadora. Quieren que gobierne sobre ustedes. Entonces ustedes van a pagar todo lo que les comentó el Señor. Entonces dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber puesto como rey al rey Saúl, y dice la palabra que él, Dios mismo, lo desechó para que no siguiera siendo rey sobre Israel. Y dice la Escritura que él entonces preparó y levantó en su lugar al rey David. Pero el rey David era un rey diferente, porque dice la Escritura también que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí vemos la diferencia. Lo que el pueblo de Israel pidió un gobernante, pero en su capricho, en sus deseos, en su voluntad, pero ese rey no les funcionó. Dios posteriormente les levanta al rey David, ¿verdad? Y quien era un hombre conforme al corazón de Dios y no conforme al deseo del pueblo de Israel. Amén. Hasta ahí vamos bien, vamos a todo el contexto. Estoy tratando de hacer un resumen de todo lo que estaba alrededor del profeta Samuel, del primer rey de Israel, gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia del primer rey de Israel? Amén. Esto es del rey Saúl. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos llevar a la vida práctica cristiana? Amén. Fíjense que generalmente los estudios bíblicos acerca del rey Saúl están enfocados a sus principales errores. ¿Sí? La mayoría de los predicadores, de los pastores, siempre utilizan los errores cometidos por el rey Saúl para hacer las predicaciones. ¿Sí? Esto es, hablan de su desobediencia, hablan de tomarse atribuciones que no le correspondían, al haber presentado sacrificios delante de Jehová, y esos sacrificios solamente le eran permitidos al sacerdote, al profeta, en este caso al profeta Samuel. También fue y consultó a adivinos, a hechiceros, o sea, se metió en la hechicería, en la adivinación, o sea, cuestiones que eran prohibidas, que ya bajo la ley, ¿verdad? Deuteronomio 18 dice, no participarás en esas prácticas, ni con hechiceros, ni con adivinos, ni en el ocultismo, ni en la brujería, ni en la hechicería. Pero eso hizo el rey Saúl. Y además, pues después, con ese mal espíritu que tenía, pues empezó a tener celos del rey David, porque a la par de que todavía seguía siendo rey sobre Israel, el Señor empezó a levantar a David para que precisamente a la muerte de Saúl empezara a gobernar como rey sobre Israel el rey David, que era, repito, conforme al corazón de Dios. Eso no quiere decir que fuera David perfecto, porque también cometió sus burradas
el rey David, ¿verdad? Como ya las conocemos, en otro día hablaremos sobre las burradas del rey David, como muchas de las burradas que nosotros cometemos en la vida, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar, ¿verdad? Ya, bueno, decíamos que la mayoría pues toman los ejemplos de los errores de Saúl para hablar de ellos, pero hoy no nos vamos a enfocar en los errores cometidos por el rey Saúl, más bien nos vamos a enfocar al error cometido por el pueblo, por la nación de Israel. Amén. No tanto lo que hizo Saúl, sino el pecado que cometieron los ancianos y el pueblo de Israel al pedir, y no nomás pedir, a exigir, ¿sí?, que un rey visible los gobernara. Ese fue el pecado de Israel. ¿Por qué? Porque al hacer eso, ellos desecharon a Dios. El Señor mismo se lo dijo a Samuel: no te preocupes, no te están desechando a ti como profeta, me están desechando a mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en ese pecado. Cuando los israelitas pidieron al rey Saúl, eso significaba que estaban dándole la espalda a Dios, que no querían que Dios gobernara sobre ellos, que estaban rechazando el gobierno de Dios. Eso significaba, eso significó. Y pues aquí también podemos aprender otras cosas. Por ejemplo, que nosotros al clamar a Dios, ¿verdad?, conforme a nuestras peticiones, a nuestros deseos, aun cuando no sea lo mejor para nosotros, en ocasiones, no siempre, Dios nos va a dar lo que nosotros pedimos. Amén. Él hace por nosotros lo que hizo para el pueblo de Israel. Sí les contestó Dios al pueblo de Israel. No tenían esa necesidad, más bien tenían una necedad, y Dios les dijo: ok, yo les puedo contestar esto, porque me están rechazando a mí, porque no me quieren como yo, y voy a respetar su voluntad. Pero todas estas les dio toda la lista de lo que les iba a pasar, y eso les pasó. Entonces, y Dios les dio conforme a su petición. Y a veces así también nosotros, a veces pedimos cosas conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne quiere, y a veces el Señor nos va a responder y nos va a dar eso que le estamos pidiendo, exactamente como lo que pasó al pueblo de Israel. Otro ejemplo de este principio o de este patrón es, por ejemplo, cuando los israelitas iban de camino a la tierra prometida, y ellos, el Señor les dio el maná y salían a buscar al maná todas las mañanas, y de repente el pueblo se rebeló y dijo: no, ya nos hartamos de este maná, ¿verdad?, de este pan dulce que sale en las mañanas, ahora queremos carne, ¿verdad?, como comíamos carne ahí en Egipto, ¿verdad? Empezaron a extrañar los ajos y las cebollas, y entonces dijo el pueblo de Israel: no, ahora queremos carne a fuerza, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y le exigieron a Moisés: no, ya no queremos este pan, queremos carne. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios también le respondió al pueblo de Israel, les empezó a dar carne, pero conjuntamente con la carne, ¿qué les dio? Les mandó, dice la palabra, que les envió una mortandad, a causa precisamente de su rebelión, de su persistencia en ser rebeldes, en su necedad, en su incredulidad. Amén. Entonces sí, Dios te da eso que pediste, pero además te va a dar algo que te va a afectar. Amén. Por esta razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que pedimos cuando oramos a Dios. Debemos aprender a orar conforme a su voluntad, que al final la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Como dice Romanos 12:1, que la voluntad de Dios para nosotros siempre será buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Entonces, nuestras oraciones deben ser elevadas, como hemos aprendido,
a nuestro Padre en el nombre de Cristo, pero también conforme Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Conocida como el Padre Nuestro, y que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque muchos quieren hacer su como dicen por ahí, su santa voluntad, ¿verdad? Y quieren las cosas a su manera, ¿sí? A la forma de ellos, y no lo quieren a la forma y a la voluntad de Dios. Entonces, lo cual esto quiere decir que nosotros debemos aprender a orar con humildad a Dios, con sumisión a su voluntad, que siempre sea para su gloria. Amén. El que se humilla, dice Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltezca, ¿qué? Al contrario, ¿verdad? Será humillado. Entonces, siempre será lo mejor para nosotros orar, siempre conforme a su voluntad. El rey Saúl, el primer rey de Israel, en realidad no fue una elección de Dios, por lo que podemos ir aprendiendo hasta ahorita. En otras palabras, Él dio al pueblo, o sea, Dios le dio al pueblo de Israel el hombre que ellos querían, que ellos deseaban, conforme a su petición, conforme a su necedad, conforme a su rebelión. El nombre de Saúl viene de la palabra hebrea que se pronuncia Shaul, así como se oye, Shaul, y significa deseado o implorado. Ese significa el nombre de Saúl, deseado, alguien que es deseado, alguien que es implorado. Cuando pasaba Saúl entre el pueblo de Israel, veían que Saúl era un hombre atractivo, era un hombre alto, dice la palabra, atractivo a los ojos de los israelitas, que tenía un porte real, ¿verdad? O sea, tenía presencia Saúl. Por lo tanto, pidieron cuando ellos piden el rey, Dios les concede esta petición que era agradable a su vista, a sus sentidos. O sea, Saúl era agradable a los sentidos, a los sentidos, a la carne, ¿verdad? Al cuerpo, ¿verdad? Más bien. Es más, Saúl impresionó hasta el mismo profeta Samuel, ya que a simple vista Saúl pues, parecía lo que vimos, ¿verdad? Alguien, un hombre alto, atractivo, con porte real. Le pasó lo mismo cuando fue a orar Samuel por el rey David, que el Señor le dijo: ahora te mando para que busques uno de los hijos de Isaí, vas a orar por él porque lo voy a levantar como rey de Israel. Y dice que vino a la casa de Isaí, pasaron todos los hijos y todos de Isaí, y todos eran de buen porte, altos, de buena presencia. Pero el Señor le dijo: no es ninguno de estos. Y le pregunta a Samuel, ¿verdad? Isaí, pues, ¿qué pasa? Ninguno de todos estos hijos que me acabas de mostrar me dice el Señor que es. Y se acordó Isaí que tenía un medio hijo, ¿verdad? O bueno, un hijo que había tenido por ahí en una de sus parrandas, que era precisamente el rey David, y que estaba cuidando a las ovejas, y que era un jovencito en ese tiempo, y que nadie daba nada por él. Y dice: pues ve por él. Y dice que cuando lo vio, el Señor le dijo: ese es, porque ese tiene un corazón conforme a lo que yo quiero. O sea, lo que quiero explicarles con esto es que ellos se fueron tras la vista. Muchas veces los hombres, ¿verdad?, se van tras lo que se ve, ¿verdad? Pero Dios no ve lo que ve el hombre, dice la Escritura, sino lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que importa en nuestras vidas. Les repito, aún hasta el profeta Samuel fue impresionado por lo que vio en Saúl. Y aún cuando la Escritura dice que aún el Espíritu de Dios vino un día sobre Saúl y que aparecía ya como un hombre cambiado, pues no dice la palabra que haya sido transformado Saúl, porque comenzó a cometer muchos errores. O vino el Espíritu de Dios en ese momento, pero después Saúl se rebeló.
De ahí la importancia de tener continuidad en las cosas de Dios, de buscar al Señor, de que mire, como dice la palabra, mire el que se cree estar firme, pues que no caiga. Porque si nos soltamos de la mano del Señor, si no caminamos, si no somos llenos continuamente de la presencia del Señor, pues estamos en peligro de caer. Amén. ¿Sí me explico? Como leíamos el texto hoy en la mañana, ahí en el libro de Efesios capítulo 5. Entonces, la palabra no dice que Saúl hubiera sido un hombre nuevo, a pesar de que Dios trató con él. Saúl, como primer rey de Israel, cometió múltiples errores, como ya dijimos, pecados, e hizo fracasar con esos engaños y esos pecados al pueblo de Israel, ¿verdad? Y además de todo, este rey Saúl, y quiero que vayamos entendiendo esto, es figura de el anticristo. Este rey Saúl es figura del anticristo. Esta misma historia que le sucedió al pueblo de Israel se volvió a repetir hace 2000 años con el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando rechazaron a Jesucristo como el Mesías verdadero. O sea, aquí en esta historia del primer rey de Israel rechazaron a Dios, ¿verdad? Revelado, era Yahvé en ese momento. Lo rechazaron y quisieron un rey diferente. Pero cuando vino el verdadero Mesías al pueblo de Israel hace 2000 años, hicieron lo mismo. Lo rechazaron como el Mesías verdadero, que fue enviado por Dios mismo. Y en su lugar, ¿a quién prefirieron el pueblo de Israel? ¿A quién pidió? A Barrabás, ¿sí? Pilatos, ¿verdad? Les preguntó al pueblo de Israel, ¿a quién les suelto? ¿A quién quieren que les suelte? ¿A este Jesús, el rey de los judíos? ¿O a este asesino que es Barrabás? ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No, pues danos al asesino, danos a Barrabás, ¿sí? Barrabás significa hijo del Padre, Bar-Abás, hijo del Padre, que era un delincuente, que era un asesino, y quien es también figura del anticristo, ¿sí? Esos son los errores que ha cometido el pueblo de Israel. Es figura Barrabás, pues es del anticristo, de Satanás mismo, ¿verdad? Porque sabemos que el anticristo será lleno de ¿quién? Del poder de Satanás. Será un instrumento de Satanás. Un instrumento engañoso, alguien que viene en el lugar de Cristo o que es contra Cristo, eso significa su nombre. Entonces, como consecuencia de ello, hoy en día, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Pues que hace 2000 años volvieron a cometer el mismo error y hoy en día siguen con el mismo error, esperando a un falso profeta, esperando al anticristo. Amén. El día de hoy, aún los judíos religiosos ortodoxos hacen grandes lamentos y lloran hasta el cansancio en el muro de los lamentos, precisamente ahí en Jerusalén, clamando por la llegada de un falso Mesías. Hace poco yo vi una escena de cómo un rabino judío ortodoxo estaba en un llanto pero terrible y clamando a Dios por la venida del Mesías. Pero el Mesías ya vino hace 2000 años, estaba clamando realmente por el falso Mesías. ¿Sí entendemos los errores que comete, en este caso, que ha cometido el pueblo de Israel? Se siguen, en este caso, se siguen repitiendo en el pueblo de Israel. Entonces, la nación de Israel, como sucedió con el rey Saúl, están esperando a que llegue el falso Mesías. Esto es un rey que les llene el ojo, porque no les llenó el ojo nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ti y a mí sí nos llenó el ojo nuestro Señor Jesús, amén, porque lo hemos aceptado. Nosotros que éramos gentiles hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Mesías Salvador, como nuestro Señor y Salvador, y eso ha hecho que entremos en pacto con Dios a través de Cristo. Pero ellos lo rechazaron y lo siguen rechazando.
¿quién quiere que venga el pueblo de Israel? Bueno, pues quieren que venga un rey, un Mesías, pues que les cumpla también todos sus caprichos, todos sus deseos religiosos. Están esperando al falso Mesías para que les reconstruya, que les ayude a reconstruir el tercer templo. Para eso lo están esperando, para poder iniciar nuevamente sus rituales religiosos. Para eso están esperando el pueblo de Israel, para comenzar con los sacrificios. Quieren tener un templo donde puedan hacer largas oraciones como hacían los fariseos en los tiempos de Jesús, y que Jesús mismo condenó. Dice, estos hacen largas oraciones, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí, su corazón está lejos de Dios. Y así sentirse el pueblo de Israel en santa paz, ¿verdad? Que sus enemigos no los ataquen, ¿verdad? Sentirse protegidos por Dios y por su falso Mesías. Eso es lo que está esperando el pueblo de Israel. Es más, en el Talmud, que ya explicamos que son las tradiciones orales que tienen los rabinos, las tradiciones rabínicas orales del pueblo de Israel, está escrito ahí que el que ayude a Israel a reconstruir el tercer templo, ese va a ser el Mesías. Fíjense qué error tan grande. Esto deja abierto a que no les importa si sea Dios o sea el diablo el que venga, que les ayude a reconstruir ese tercer templo. Entonces ellos van a decir, este es el Mesías. ¿Por qué? Porque me ayudó a construir el tercer templo. Y eso va a pasar. Gloria a Dios, pero dice la palabra que el anticristo va a ayudar a que ellos reconstruyan ese templo. Y entonces ahí van a creer en él. Entonces a ellos no les importa si es Dios mismo o es el verdadero o el mismo demonio quien les ayude. Lo importante es que les ayude. Como podemos observar, ¿verdad? Pues este patrón en la historia de Israel, ¿sí? Pidiendo un rey equivocado, pues ha traído mucho dolor y sufrimiento al pueblo de Israel. Ellos quisieron imitar a las naciones paganas, que se les impusiera un rey no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Y este mismo patrón, ¿sí?, también pasa lógicamente en el mundo secular, en el mundo pagano, en las naciones paganas, en aquellas naciones que no tienen a Cristo como su Salvador. Este mismo patrón que pasó en el pueblo de Israel está pasando en el mundo actualmente. El mundo actualmente está trabajando a marchas forzadas, ya que quieren traer al mundo e imponer a la fuerza un gobierno mundial que va a ser liderado precisamente por el anticristo. Y por lo que podemos ver, ya les está urgiendo, ya les urge, ya le están preparando la mesa. El mundo le está preparando para que, el mundo incrédulo me refiero, para que venga este gobernante mundial que no tiene que ver con Dios. Este patrón y mal espíritu de querer levantarse e imponer a un rey, sabemos que viene del mismo corazón de Lucifer, que él se quiso levantar como un Dios, como un rey, ¿verdad? Y fue desechado por Dios. O sea, de aquí viene del corazón de este querubín rebelde y caído, que ahora se le llama Satanás, se le puso Satanás porque es el adversario de Dios. Pues de ahí viene ese deseo de querer levantar un gobernante, pero no conforme al corazón de Dios. Y eso fue lo que pasó con el rey Saúl. Amén. Un ejemplo que lo estamos viendo actualmente. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, en lo que está pasando allá con nuestros vecinos del norte, ¿verdad? En la que todos los políticos, ¿verdad?, liberales o libertinos, como quiera llamarles, que sabemos que están en contra de todos los principios bíblicos, judeocristianos,
que están en contra del pueblo de Israel y en contra del pueblo de Dios, que es la iglesia, los dos pueblos de Dios que hay en la tierra. Quieren imponer un nuevo gobernante, pero no solamente allá, ¿verdad? En el norte, sino quieren ponerlo a nivel de toda la tierra, lo quieren imponer al anticristo. Quieren imponer a este falso gobernante que trae una agenda que es antibíblica, anticristiana, antidios. Y lo estamos viviendo otra vez. Amén. Por eso titulamos esta predicación, el rey Saúl, el anticristo, la historia se vuelve o la historia se repite. Amén. Se está viendo claramente cómo en esta agenda de que quieren poner a fuerzas a un gobierno, pues los principales medios de comunicación internacionales son solamente 6. Son solamente 6 medios de comunicación a nivel internacional. ¿Sí? Time Warner, por decir uno, que manejas la CNN, Disney, News Corp, que maneja, está fusionada con el 21 Century Fox, NBC, Universal, Viacom y CBS. Están en manos, esas 6 medios de comunicación que son los que controlan las noticias a nivel mundial, están en manos de 6 familias. Y todas ellas son familias multimillonarias que pertenecen a los, ya saben quién, que no los puedo mencionar porque si no luego nos cortan, y que son enemigos del pueblo de Israel y de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, para ellos somos como una piedra en el zapato, ya les estorbamos. ¿Por qué? Porque no les permitimos que establezcan con total libertad su agenda satánica y diabólica con leyes antibíblicas para que controlen ellos el mundo, así como ellos mismos lo han dicho y lo han expresado. Ahora, sabemos que, y como cristianos sabemos que tarde que temprano el anticristo va a aparecer en el mundo conforme a la palabra de Dios, conforme dice la Biblia. Amén. Que es la palabra profética más segura, como está escrito en Daniel 8. Vamos a Daniel 8, versículos 23 al 25. O sea, es un hecho, quiero que entendamos esto, es un hecho, se va a cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y dice así, Daniel 8, 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, fíjense lo que dice la palabra, los transgresores van a llegar al colmo, o sea, el pecado va a llegar a lo más vil en el mundo. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, o sea, con la fuerza de Satanás, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Que lo va a esto aquí ya habla de la gran tribulación. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso, es un traidor, destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Nuestro Señor Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, nadie va a poder contra él, solamente Dios. ¿Qué podemos concluir de esta enseñanza ahí en primer libro de Samuel, capítulo 8? También nosotros los cristianos sabemos que el anticristo solo se va a poder manifestar y levantarse una vez que la iglesia de Cristo hayamos sido removidos en este mundo, como dice primer y segundo libro de Tesalonicenses. Hasta ese momento, dice, hasta que nos quite el Señor de en medio, entonces va a poder manifestar este inicuo.
Por lo que quiere decir que mientras que nosotros, la iglesia, estemos aquí en la tierra, debemos continuar peleando contra todas estas huestes espirituales de maldad que se están moviendo en el mundo y que quieren ya poner a fuerzas, traer a este rey. Entonces, por algo no nos hemos ido. Amén. Por algo no nos hemos ido la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que la iglesia va a desaparecer del mundo. Amén. En el arrebatamiento. Pero mientras estemos aquí, es nuestra obligación pelear, como dice Efesios 6:10, contra principados, potestades. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. Entonces no debemos de bajar la guardia. Eso es lo que les quiero enseñar el día de hoy. Porque esto ya es un patrón que viene desde la antigüedad. Bueno, desde la misma rebelión de Satanás, del querubín de Lucifer, desde ahí viene. Pero se sigue repitiendo. La historia se repite. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir peleando en oración. Amén. Espiritualmente, como decía nuestra hermana en la mañana, y en lo natural tenemos que, basados en la palabra de Dios, con las armas espirituales que el Señor nos ha dado, debemos que el Señor nos ha provisto, debemos de seguir luchando, peleando contra todo lo que se levante en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de Jesucristo, en contra de sus mandamientos. Amén. Tenemos que luchar. Miren lo que dice en Daniel 2:21. Está escrito, amén. Daniel 2:21, ahí está escrito. Dice que Dios, el Dios verdadero, es el que quita y el que pone reyes. Amén. Por lo que, ¿qué quiero que entendamos con esto? Es que no importa el presidente que quede allá en Estados Unidos, no importa. Será el Señor quien finalmente lo permita, lo decida, conforme a los planes que Él tenga. Ya sea que quede o Él, o no quede Él, o el actual presidente sea, aunque ya todo el mundo dice que no, ya ganó el otro, pero bueno, este cuento no se ha acabado, ¿verdad? Todavía no se ha acabado este cuento, la historia todavía sigue. Pero el que dará la última decisión de esto es el Señor. Si el Señor dice, a ver tú, rey, que levanté 4 años, ya se acabó tu tiempo, ya hice lo que yo quería que tú hicieras, pues ya, a casita, pues a casita. Pero si el Señor dice, no es tu tiempo de que te vayas, yo te quiero dejar ahí, pues ahí se quedará, porque el Señor quita y el Señor pone reyes. Amén. Conforme a sus planes. Gloria a Dios. Entonces, finalmente y como conclusión, hermanos, podemos ver que a través de la historia, Dios, y podemos ver cómo se han levantado reyes en la historia que se levantan no conforme a la voluntad de Dios. Y cuando se han levantado estos reyes que no están conforme a la voluntad de Dios, pues siempre ha pasado que el Señor permite que gobiernen durante un periodo de tiempo, un periodo corto de tiempo, hasta que el Señor diga. Amén. El Señor dice, tú vas a gobernar, pero estás gobernando mal, pero yo voy a decir hasta cuándo. Dios desechó al rey Saúl para que él siguiera siendo el rey de Israel y puso en su lugar, levantó al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y este David es figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, el Señor permitirá que se levante el anticristo, que gobierne solamente 3 años y medio el mundo, pero al final Dios lo va a juzgar. Y Dios va a levantar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. El rey Saúl, el anticristo, y la historia se repite. Gloria a Dios. Cristo viene. Amén.
Cristo, Maranata, dice la Escritura, Cristo el Señor viene. Y aunque se levanten gobiernos malvados, y quien se levante por sus propios medios, Dios tratará con ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte las gracias en esta tarde. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, en este corto tiempo, Señor, que hemos abierto tu Escritura, todo lo que tú haces, cómo lo haces, cómo tú eres Dios soberano, cómo tú tienes control sobre todas las cosas, cómo la misma historia se vuelve a repetir, el mundo sigue engañado, quiere que estemos engañados, pero nosotros por medio de tu palabra nos has librado del engaño, de la mentira, y hemos venido a tu luz, Señor, hemos venido a la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es a través tuyo. Te damos gracias porque tú gobiernas nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no necesitamos un gobierno ni un gobernante visible, Señor, y menos alguien que no sea conforme a tu voluntad, Padre. Nosotros necesitamos que tú gobiernes. Venga tu reino, Jesús. Tú nos enseñaste a que oráramos así. Venga tu gobierno, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y ponemos en tus manos que tú decidas, Señor, quién va a quedar como gobernante en aquella nación, y aprovechamos para pedir por nuestros gobernantes en este país, en esta nación, porque tú dices que oremos por nuestros gobernantes, Señor, para que vivamos tranquila y reposadamente. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Gracias ahí a los que nos han acompañado a esta enseñanza. El rey Saúl, el anticristo, y la historia se repite. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Nos vamos a despedir en estos momentos ahí de las redes. La paz de Cristo con ustedes. Recuerden, su amigo, el pastor Edgar Pulido, de la iglesia Jesucristo Gobierna. Los esperamos. Tenemos reunión de oración miércoles 7:30 y el curso Camino al Apocalipsis los viernes a las 7:45. Pues shalom, la paz de Cristo con todos ustedes, y recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones. Amén.